María estaba en el fondo del pozo cuando Javier la dejó, embarazada de gemelos y sin saber cómo seguir adelante. Sola y desesperada, se preguntaba cómo iba a encargarse de todo. Javier, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber. María lo miraba a los ojos, conteniendo la respiración, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. No se imaginaba que esas palabras, que deberían traerles una nueva etapa, serían el inicio de una pesadilla. Javier estaba sentado en la esquina de la cama, mirando su celular, cuando la voz de ella lo hizo detenerse. Levantó la mirada con una mezcla de curiosidad y preocupación, esperando que fuera algo sencillo. ¿Qué pasó?, preguntó, un poco inquieto. Estoy embarazada, de gemelos. Ella dejó escapar la frase de una vez, sin rodeos. Esperaba que él se levantara, sonriera, tal vez abrazara su cintura, se emocionara. Pero no fue eso lo que pasó. Javier quedó en silencio, con la mirada perdida. No hubo sonrisa, ni abrazo, mucho menos palabras de alegría. El cuarto se llenó de tensión, el aire parecía más pesado, y María empezó a sentir un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el embarazo. «Tú, escuchaste lo que te dije, ¿verdad?». Intentó romper ese incómodo silencio, pero él apenas asintió con la cabeza. Javier se levantó lentamente, respirando hondo, como si estuviera asimilando la noticia, pero cada segundo que pasaba sin una respuesta parecía una eternidad para María. «No puedo hacer esto, María. No de esta manera». Esas palabras cortaron el aire como un cuchillo. «¿Qué? ¿Cómo que no, Javier?». Intentó sonreír, pensando que le estaba bromeando, pero en el fondo, sentía que algo estaba terriblemente mal. «Yo no estoy listo para esto. No para 2 bebés. No sé qué hacer. Yo necesito pensar». Javier se alejó de ella, como si la distancia física pudiera aliviar el peso de esa conversación. María se quedó sin palabras, las suyas fueron como un golpe en el estómago. «¿Pensar en qué?». «Estamos juntos, dijiste que querías una familia. Ahora no es momento de huir». Él agarró su chaqueta, las llaves. «Necesito salir, yo necesito un tiempo». Y salió, dejando que la puerta se cerrara tras él. Sin mirar atrás. Dejando a María allí, de pie, con las manos sobre su vientre, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El eco de la puerta cerrándose aún estaba en el aire cuando las lágrimas empezaron a caer. No era así como ella imaginaba ese momento. Siempre pensó que cuando le contara, sería el inicio de una nueva etapa para los dos. Pero ahora, estaba sola. Con gemelos en camino. En los días siguientes, María intentó llamarlo. 1, 2, 10 veces. Pero siempre caía en el buzón de voz. Él no quería hablar, no quería enfrentar la situación. Cada tono sin respuesta era un paso más lejos de él. Un mensaje enviado sin respuesta, un intento de conversación ignorado. «No puedes simplemente dejarme así, Javier. Estamos juntos en esto». «¿Dónde estás?», mandó un último mensaje, pero la respuesta nunca llegó. Ya no existía Javier. Ya no había nosotros. Solo ella y el eco de su propia voz en el apartamento vacío. Lo que comenzó como esperanza y ansiedad por el futuro se transformó en una desesperación aplastante. La realidad comenzaba a caer sobre ella. María estaba sola. Y no solo era la soledad emocional lo que la asustaba, sino también la parte práctica. ¿Cómo iba a criar a 2 bebés sola? El peso de la responsabilidad parecía crecer cada día, asfixiante. Lo que antes parecía un futuro brillante ahora era una nube oscura de incertidumbre. Llamó a su madre, pero pronto se dio cuenta de que no recibiría el apoyo que esperaba. «Te lo advertí, María. Deberías haber pensado mejor antes de meterte en esta situación. Ahora no sé cómo voy a ayudarte con 2 nietos que criar». El tono frío y distante de su madre hizo que María colgara el teléfono antes de que las lágrimas volvieran a caer. Las palabras de su madre resonaron como otro golpe,
hundiéndola aún más en la desesperación. Sola en el apartamento, las horas pasaban lentas, los días parecían interminables. María se sentía como una sombra de lo que alguna vez fue. Vagaba por los cuartos, el silencio era su única compañía. A veces se encontraba hablando en voz alta, como esperando una respuesta, pero todo lo que escuchaba era el viento golpeando la ventana. El reloj en la pared marcaba las horas, cada segundo sonando como un recordatorio de que el tiempo no se detiene, incluso cuando el mundo de uno parece haber colapsado. María quería gritar, quería que Javier regresara por la puerta, pidiera disculpas, dijera que todo iba a estar bien. Pero sabía que eso no iba a suceder. Él se había ido. Y ella, sola, tendría que encontrar la manera de seguir adelante. No sabía cómo, pero una cosa era segura, los hijos que llevaba dentro la necesitaban. No podía rendirse. No ahora. María estaba en el fondo del pozo, y la soledad parecía ser su única compañía. Los días pasaban arrastrados, y la idea de enfrentarlo todo sola la dejaba completamente exhausta. Hasta que, una tarde cualquiera, su celular sonó. Era una llamada inesperada de Carmen, su amiga de la infancia. Siempre habían sido cercanas, pero con el tiempo, se habían distanciado. No por peleas, simplemente la vida siguió su curso. María dudó antes de contestar, pero en el fondo, sabía que necesitaba hablar con alguien. Carmen, dijo María con una voz débil, casi inaudible. María. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, amiga? Te he echado de menos. La voz de Carmen tenía ese tono acogedor de siempre, como un abrazo que llega en el momento justo. Yo, no sé. Las cosas están un poco difíciles por aquí. María trató de no llorar, pero al escuchar la genuina preocupación de su amiga, las lágrimas vinieron de manera inevitable. ¿Qué pasó? Cuéntame todo, estoy aquí para ti, respondió Carmen con urgencia en la voz, como si supiera que su amiga necesitaba más que palabras de consuelo. María le contó todo. Sobre el embarazo, sobre Javier, el abandono, la desesperación. Se desahogó de una manera que no podía hacer con nadie más. No hubo juicios, solo una escucha atenta del otro lado de la línea. Carmen escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada lágrima, cada dolor que María soltaba. Cuando terminó, el silencio entre ambas duró unos segundos, hasta que Carmen dijo con firmeza, voy para allá, ahora mismo. Carmen, no tienes que hacerlo. No quiero interrumpir tu vida, yo voy a estar bien, intentó argumentar María, pero sabía que estaba mintiendo. Deja de decir eso, María. Sabes que no vas a estar bien sola. Voy a ayudarte, aunque tenga que arrastrarte fuera de ese agujero. Tranquila, llegaré en unas horas. Y Carmen cumplió su promesa. Apareció esa misma tarde, con una sonrisa en el rostro y un abrazo fuerte, capaz de juntar los pedazos rotos de María, al menos por un instante. Su presencia trajo un alivio inmediato, como si el peso en los hombros de María hubiera disminuido. No es que las cosas hubieran mejorado mágicamente, pero el simple hecho de tener a alguien allí, dispuesto a ayudar, ya hacía toda la diferencia. Los días que siguieron fueron una especie de rescate emocional. Carmen, con su forma práctica y optimista, ayudó a María a reorganizarse. Escucha, amiga, sé que las cosas están mal ahora, pero tienes que enfocarte en lo que está por venir. Esos bebés van a necesitarte fuerte y lista. Y voy a estar aquí todo el tiempo, vamos a pasar por esto juntas, ¿entiendes? María asintió con la cabeza, todavía un poco perdida, pero las palabras de Carmen resonaban de una manera diferente dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una luz al final del túnel. No sé qué haría sin ti, Carmen, dijo María una noche, mientras las dos tomaban té en la pequeña cocina del apartamento. No necesitas saberlo. Solo necesitas saber que estoy aquí. Siempre lo estuve, incluso cuando la vida nos separó. El apoyo de Carmen no era solo emocional. También trajo soluciones prácticas. Tienes que conseguir un empleo, María. Sé que parece aterrador ahora,
pero necesitas algo para mantenerte y asegurar el futuro de tus hijos. Dejar las cosas para después solo te hará más ansiosa. Conozco un lugar donde podrías trabajar. No es el mejor trabajo del mundo, pero es honesto y te dará lo que necesitas. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó María, curiosa pero también con cierto miedo. En el taller de un amigo mío. Sé que suena extraño, pero tienes habilidad para eso, y necesitan gente allí. Claro, tendrás que aprender algunas cosas, pero sé que puedes hacerlo. Y antes de que digas nada, sí, saben que estás embarazada. ¿Taller? ¿Mecánica? María no podía ocultar la sorpresa. Nunca en su vida había pensado en algo así, pero tampoco tenía muchas opciones. ¿De verdad crees que puedo hacer eso? Con 2 bebés en el vientre. Carmen sonrió de manera alentadora. Creo que puedes hacer lo que quieras, si te das la oportunidad de intentarlo. Sé que parece una locura ahora, pero mírate. Eres fuerte, María. Más fuerte de lo que piensas. Y ahora tienes una familia entera de la cual cuidar. No puedes darte el lujo de rendirte. Esas palabras tocaron a María. Trajeron una verdad que ella estaba tratando de evitar. Necesitaba seguir adelante. Por ella, por sus hijos. Y con Carmen a su lado, aquello parecía posible. Está bien, dijo María, respirando hondo. Lo intentaré. Por ellos. En los días siguientes, María trató de prepararse mentalmente para el nuevo desafío que le esperaba. La idea de trabajar en un taller, un ambiente que apenas conocía y que estaba dominado por hombres, parecía aterradora. Sin embargo, la voz de Carmen resonaba en su mente: puedes hacer lo que quieras. Esa frase la acompañaba mientras se miraba al espejo cada mañana, acomodándose el cabello con un suspiro pesado. Sus gemelos aún no habían nacido, pero su vientre ya revelaba el peso de la responsabilidad. Entonces, ¿es hoy?, preguntó Carmen con una sonrisa alentadora mientras tomaban café en la pequeña cocina de María. Sí. Creo que sí, respondió María, aún insegura. Todo saldrá bien. ¿Recuerdas lo que te dije? Saben de tu embarazo, y Pablo, el dueño del taller, es un buen tipo. Si tienes algún problema, me llamas, ¿de acuerdo? Carmen extendió la mano, sosteniendo el celular. Estoy a una llamada de distancia. María sabía que Carmen tenía razón, pero eso no hacía las cosas menos aterradoras. Cogió su bolsa con sus cosas, echó un último vistazo al pequeño apartamento y salió. En el camino, trataba de imaginar cómo sería su primer día, qué esperaban de ella, cómo iba a lidiar con la situación. La ansiedad crecía a medida que el taller se acercaba. El pequeño taller estaba en una calle poco transitada, con algunos autos estacionados afuera y el sonido de herramientas de fondo. El olor a aceite y caucho quemado invadió sus fosas nasales en cuanto entró. Pablo, el dueño, era un hombre de mediana edad, robusto y de aspecto serio, pero al verla, le ofreció un gesto amistoso. Debes ser María, ¿cierto? Carmen ya me habló mucho de ti. Veamos cómo te va aquí. El taller era un ambiente extraño para María. Herramientas esparcidas, autos elevados por elevadores y hombres sudorosos caminando de un lado a otro, hablando sobre motores, como si fuera lo más natural del mundo. Sintió las miradas pesadas de los otros mecánicos en cuanto entró, pero mantuvo la cabeza en alto. La tensión en el aire era palpable, como si cada paso que daba fuera acompañado de un juicio silencioso. Pero no había vuelta atrás. No te preocupes, te enseñaré lo básico, dijo Pablo, tratando de aliviar la tensión. Aquí, toma esto. Le entregó una llave inglesa a María, quien la tomó con cierta duda. Hoy solo observarás y aprenderás algunas cosas. Con el tiempo, te acostumbrarás. Los primeros días fueron desafiantes. María observaba e intentaba aprender lo máximo posible, pero era imposible no sentir el peso de las miradas y los murmullos a su alrededor. Los hombres del taller claramente no sabían cómo lidiar con una mujer entre ellos y, peor aún, una mujer embarazada. Cuando intentaba acercarse para ayudar en algo,
la alejaban con frases como «no te preocupes, nosotros nos encargamos» o «mejor no te canses mucho, ya sabes, los bebés». Sentía que la trataban como a una intrusa, alguien que no pertenecía a ese lugar. «¿Estás bien?», Carmen le preguntó una de las noches, cuando María volvió exhausta a casa. «Sé que no debe ser fácil, pero lo estás haciendo bien. Pablo dijo que eres muy decidida». ¿Decidida? María soltó una risa cansada. «Me siento una extraña en ese lugar, Carmen. Parece que todos están esperando que me rinda. No me dejan hacer nada, como si fuera a romperme en cualquier momento». «Eso pasará, créeme», respondió Carmen, con una mirada comprensiva. «Solo necesitan ver que eres tan capaz como cualquiera de ellos. Y, además, tienes algo que ellos no tienen, motivación. Estás haciendo esto por tus hijos, y eso ya te hace mucho más fuerte que cualquiera de ellos». Las palabras de Carmen, una vez más, trajeron algo de consuelo. María sabía que rendirse no era una opción. Estaba en ese camino no solo por ella misma, sino por los gemelos. Tenía que asegurarles un futuro, y por más hostil que fuera el ambiente, tenía que seguir adelante. En los días siguientes, se obligó a ser más participativa. Observaba con atención cada detalle de los autos, intentaba ayudar incluso cuando los demás la ignoraban, y, poco a poco, empezó a ganar confianza. «Pablo, ¿puedes mostrarme de nuevo cómo funciona esta parte del motor?», preguntó María una mañana, mientras el dueño del taller trabajaba. Él la miró, un poco sorprendido por la pregunta directa, pero asintió. «Claro, ven aquí. Es sencillo, solo necesitas entender cómo las piezas se conectan. Cada una tiene una función específica, y si una de ellas falla, todo el sistema se compromete». María escuchaba atentamente, sintiendo que finalmente estaba empezando a comprender cómo funcionaban las cosas allí. No se trataba solo de coches, se trataba de cómo ella misma se estaba adaptando a esta nueva vida. Y, poco a poco, las miradas desconfiadas comenzaron a disminuir. Aún había desconfianza, claro, pero también empezaba a surgir un respeto, aunque tímido. El embarazo seguía siendo un punto de tensión, pero ahora María sabía que podía lidiar con ello. Volvía a casa exhausta, con dolores en los pies y en la espalda debido al peso de su barriga, pero también sentía una creciente satisfacción. Cada día era una pequeña victoria, un paso más hacia la independencia que tanto anhelaba. Y, con Carmen a su lado, sabía que, por difícil que fuera, ya no estaba sola en esa travesía. Los días transcurrían lentamente, y María aún luchaba por encontrar su lugar en el taller. Aunque el trabajo físico era intenso, lo que más la desgastaba era el ambiente. Las miradas y los comentarios de sus compañeros parecían flotar constantemente sobre ella, como una nube de juicio perpetuo. Al principio, ellos mantenían sus opiniones en privado, pero con el tiempo, las conversaciones comenzaron a volverse más explícitas. «No va a aguantar mucho tiempo», escuchó a uno de los mecánicos susurrar, sin ningún esfuerzo por ocultar su opinión. Esa mañana, Pablo había dejado a María a cargo de una revisión básica de un coche. El dueño del taller parecía tener cada vez más confianza en ella, pero eso no significaba que los demás compartieran el mismo sentimiento. Mientras María se agachaba para revisar la suspensión del vehículo, uno de los mecánicos, Raúl, se acercó y comentó sarcásticamente: «Cuidado, María. No querrás ponerte de parto mientras trabajas en ese motor». María respiró hondo, intentando no dejarse afectar por el comentario. Estaba cansada de tener que demostrar que su embarazo no la hacía menos capaz. Con las manos sucias de grasa y el cabello recogido de cualquier manera, levantó la mirada hacia Raúl y respondió con firmeza: «Puedo encargarme de esto, Raúl. Si necesito ayuda, la pediré». El silencio momentáneo tras su comentario fue interrumpido por otro mecánico, Carlos, quien rió suavemente. «Vas a necesitar más que valentía, María. Este lugar no es para cualquiera». Pero, por más que los comentarios continuaran, ella sabía que rendirse ahora sería darles la razón a todos aquellos que dudaban de ella. María respiraba profundo cada vez que sentía sus músculos abdominales tensarse y se concentraba en lo que realmente importaba:
aprender el oficio y asegurar el futuro de sus hijos. Al final del turno, María limpiaba sus manos llenas de grasa, agotada, cuando Pablo se acercó. «No prestes atención a lo que dicen», dijo con tono serio. «Muchos aquí tienen miedo al cambio. No están acostumbrados a ver a una mujer en este ambiente, y mucho menos a una mujer embarazada. Pero lo estás haciendo bien. Solo necesitas paciencia». Ella sonrió, agradecida. «Gracias, Pablo. Solo quiero una oportunidad para demostrar que puedo hacer esto». Y era verdad. Cada día en el taller era una batalla, pero también una oportunidad. María sabía que estaba en un territorio desconocido, pero con el tiempo, comenzó a sentirse más cómoda en ese espacio. Empezó a memorizar las herramientas, a comprender el funcionamiento de los motores e incluso a resolver pequeños problemas por sí sola. Poco a poco, se estaba convirtiendo en algo más que la embarazada que trabaja con coches. Comenzaba a verse a sí misma como una verdadera mecánica. Sin embargo, las incomodidades físicas no la dejaban olvidar su estado. Los dolores de espalda, el cansancio acumulado y las noches de mal sueño debido al embarazo hacían todo más difícil. Había momentos en que pensaba en rendirse, en dejarlo todo y buscar algo menos agotador. Pero luego recordaba a los gemelos, como necesitaba proveer para ellos. «Puedo hacerlo. Tengo que continuar», repetía para sí misma, como un mantra, todas las mañanas. «¿Estás loca, María? ¿En serio, por qué no te vas a casa y descansas?», le preguntó Carmen un día, mientras tomaban café juntas durante la pausa para el almuerzo. Veía el desgaste en el rostro de su amiga. «Necesito este trabajo, Carmen. No puedo quedarme parada esperando a que nazcan los bebés. Si no trabajo, ¿cómo vamos a vivir después?». «Lo entiendo, pero no puedes matarte por esto». Carmen suspiró. «Solo no quiero verte desgastarte tanto». «Y esos tipos no te lo hacen fácil, ¿verdad?». Carmen tenía razón sobre los compañeros. Aunque algunos comenzaban a aceptarla, siempre había quienes ponían a prueba su paciencia, como si esperaran el momento en que ella se derrumbara. No entendían que, para María, este trabajo no era solo un empleo, era su oportunidad de empezar de nuevo, de demostrar que podía sostenerse por sí misma. Un día, mientras cambiaba el aceite de un coche, sintió un dolor agudo en el abdomen. Se detuvo por un momento, apoyándose en el coche para respirar. «¿Estás bien?», preguntó Pablo, que pasaba por allí. María asintió rápidamente, sin querer mostrar debilidad. Sabía que todos en el taller se preocuparían si descubrieran algún problema con su embarazo. Pero también sabía que no podía ignorar las señales de su cuerpo. «Solo es cansancio», pensó. «Tengo que ser más fuerte». A pesar del esfuerzo, María era consciente de que sus límites estaban cerca, pero no estaba dispuesta a detenerse. Había una parte de ella que se alimentaba de los desafíos, que sentía que debía superar cada obstáculo para demostrarse a sí misma, y a los demás, que era capaz. Con el tiempo, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Pablo, cada vez más satisfecho con el trabajo de María, empezó a confiarle tareas más complejas. «Lo estás haciendo muy bien, ¿sabías?», le dijo una tarde, después de que ella terminara de reparar una suspensión. «No es fácil hacer esto, y menos en tu estado». María sonrió, orgullosa. «Gracias, Pablo. Estoy aprendiendo más cada día. Y, sinceramente, nunca imaginé que me gustara tanto». Esa era la verdad. El taller, con todo su ambiente difícil y los prejuicios, se había convertido en un lugar donde ella se redescubría cada día. Cada motor que reparaba, cada tarea completada, era una pequeña victoria. Y, con el tiempo, incluso los compañeros más duros empezaron a notarlo. La resistencia inicial que sentían al ver a una mujer allí, especialmente una embarazada, comenzó a dar paso a un respeto silencioso. Todavía no la trataban como una igual, pero ahora la miraban de manera diferente. «Realmente tiene talento», dijo Raúl un día, casi sin querer admitirlo, mientras observaba a María trabajar. Incluso él, que tantas veces la había provocado,
comenzaba a reconocer el valor que ella aportaba a ese ambiente. Pero, aunque el respeto comenzaba a surgir, María sabía que aún tenía un largo camino por delante. Su cuerpo le recordaba diariamente los límites que enfrentaba, y la travesía que estaba por venir, tanto en el taller como en su rol de madre, apenas comenzaba. El embarazo de María ya estaba en sus momentos finales, y el cansancio parecía apoderarse de cada rincón de su cuerpo. Trabajar en el taller, equilibrando la tensión física con las incomodidades de la gestación, era un desafío casi sobrehumano. Sin embargo, ella se mantenía firme. Cada día, sus pensamientos se enfocaban más en el momento del parto, en la llegada de los dos pequeños que habían sido la razón de todo su esfuerzo en los últimos meses. Sabía que las dificultades apenas comenzaban, pero al mismo tiempo, sentía una extraña mezcla de miedo y emoción. Carmen la visitaba con frecuencia, siguiendo de cerca la recta final del embarazo. «No puedo creer que esté tan cerca», exclamó Carmen una tarde, mientras ayudaba a María a organizar el apartamento para la llegada de los bebés. «Parece que fue ayer cuando me diste la noticia». «Yo también tengo esa sensación», respondió María, sonriendo con dificultad mientras doblaba unas ropitas de bebé. «Pero, al mismo tiempo, parece que ha pasado una eternidad para llegar aquí». El cansancio en su voz era evidente, pero también había una chispa de ansiedad que hacía que sus ojos brillaran. «Sabes, Carmen, a veces me pregunto si podré con todo esto. 2 bebés, sola». «No estás sola», dijo Carmen, deteniéndose un momento para tomar la mano de su amiga. «Yo estoy aquí. Y eres más fuerte de lo que crees». María sonrió, agradecida por tener a Carmen a su lado. Sabía que sin su amiga, todo ese proceso habría sido aún más desafiante. La presencia de Carmen la tranquilizaba, le daba una especie de fuerza silenciosa que a veces no lograba encontrar en sí misma. Sin embargo, conforme pasaban los días y se acercaba el parto, las inseguridades comenzaban a pesar más. El miedo de no ser lo suficientemente buena, de no poder cuidar de los gemelos sin Javier cerca, a veces la atormentaban las noches silenciosas. Entonces, en la madrugada de un martes, comenzaron las contracciones. María estaba acostada, tratando de dormir, cuando sintió el primer dolor, una presión intensa en el abdomen que la despertó instantáneamente. Al principio pensó que solo era otro malestar del embarazo, pero, a medida que los dolores aumentaban y se volvían más regulares, supo que el momento había llegado. Los bebés estaban listos para venir al mundo. Con las manos temblorosas, María tomó el celular y llamó a Carmen. «Carmen, creo que está pasando. Creo que es la hora». Su voz, aunque temblorosa, intentaba mantener la calma, pero era imposible ocultar el miedo. Carmen, al otro lado de la línea, respondió de inmediato. «Voy para allá ahora mismo. Toma tus cosas y vamos al hospital». El trayecto hasta el hospital pareció una eternidad. Cada curva en la carretera intensificaba el dolor, y María, entre respiraciones entrecortadas, intentaba concentrarse en las palabras de aliento de Carmen. «Vas a lograrlo, María. Todo va a estar bien». Carmen le sostenía la mano todo el tiempo, intentando no mostrar su propia ansiedad. En el hospital, todo sucedió rápido. Los médicos y enfermeros llevaron a María a la sala de parto, y en cuestión de horas, sus 2 hijos vinieron al mundo. La sensación al escuchar los primeros llantos de los gemelos fue algo que María jamás podría describir con precisión. Era una mezcla de alivio, felicidad y una oleada de amor incondicional que parecía apoderarse de todo su ser. Cuando finalmente los sostuvo en sus brazos, todo el dolor, todo el cansancio, todo parecía haber valido la pena. Eran pequeños, frágiles, pero perfectamente sanos. Y ahora, más que nunca, María sabía que todo lo que había hecho hasta entonces había sido por ellos. Las lágrimas corrían por el rostro de María mientras miraba a los bebés. «Hola, mis amores», murmuró con la voz entrecortada. «Soy mamá. Prometo que voy a cuidar de ustedes. Siempre». Carmen, a su lado, tampoco pudo contener las lágrimas. «Son hermosos, María. Tan hermosos. Lo hiciste. Están aquí.
La amiga la rodeó con un abrazo, compartiendo ese momento que parecía más grande que la vida. A pesar de la ausencia de Javier en ese momento crucial, María sentía una extraña paz. Aunque no estaba presente, y aunque eso aún la hería de alguna manera, sabía que ahora tenía algo mucho más grande en lo que enfocarse. Sus hijos estaban allí, dependían de ella, y fue por ellos que había atravesado tantos desafíos en los últimos meses. Mientras miraba esos pequeños rostros, sentía una oleada de fuerza renovada crecer dentro de sí. Ellos eran su motivación, su razón para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Algunos días después, aún en el hospital, María fue visitada por algunos colegas del taller, incluyendo a Pablo, quien entró tímidamente con una pequeña cesta de flores en las manos. «Escuché que todo salió bien», dijo él, sonriendo levemente. «Eres una guerrera, María». Ella rió, aunque aún estaba agotada. «Bueno, creo que no tenía muchas opciones, ¿verdad? Pero sí, están aquí, y están bien. Eso es lo único que importa». Pablo miró a los bebés con una mezcla de admiración y respeto. «Nunca dudé de ti, María. Y si necesitas algo, si necesitas ayuda con cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme». «Gracias, Pablo. Lo recordaré». Estaba exhausta, pero las palabras de apoyo de quienes la rodeaban, incluso de aquellos de quienes menos lo esperaba, marcaban una gran diferencia. Cuando finalmente llegó a casa con los bebés, el sentimiento era de un nuevo comienzo. María sabía que el camino por delante sería difícil. Había noches sin dormir, días de agotamiento extremo y la preocupación constante por el bienestar de los gemelos. Pero, mientras los sostenía en sus brazos por primera vez en casa, una nueva determinación crecía dentro de ella. Había superado tanto para llegar hasta allí, y nada, ni siquiera la ausencia de Javier, podría impedirle dar lo mejor de sí por esos dos pequeños. Esa noche, mientras miraba a los bebés dormir, María sintió algo diferente. No era solo el alivio de tenerlos en sus brazos, sino la certeza de que, sin importar lo que viniera después, estaría lista. Porque, por encima de todo, tenía algo que nadie más podía quitarle, el amor por sus hijos. Los primeros días de María en casa con los gemelos fueron una mezcla de pura felicidad y un agotamiento inimaginable. La emoción de tenerlos finalmente en sus brazos, de poder cuidarlos y ver sus pequeñas caritas todos los días, era una bendición. Sin embargo, junto con esa alegría, vinieron los desafíos abrumadores de ser una madre soltera de dos recién nacidos. No era solo el cansancio físico lo que la dominaba, sino el peso mental de saber que todo dependía exclusivamente de ella. Cada llanto, cada cambio de pañal, cada toma en medio de la noche, todo recaía sobre sus hombros. La primera semana fue una prueba de resistencia. Las noches parecían interminables, con los bebés despertando en diferentes momentos, exigiendo atención constante. Cuando uno finalmente se dormía, el otro despertaba, como si estuvieran en una especie de relevo para agotar la paciencia y la energía de María. Rara vez lograba dormir más de una hora seguida. Sus ojos estaban hinchados, sus músculos dolían, y la sensación de estar constantemente al borde de la extenuación era abrumadora. «No sé cómo lo haces», dijo Carmen una mañana, mientras observaba a María con los bebés en brazos, las ojeras marcando su rostro. Carmen trataba de estar presente siempre que podía, ayudando a su amiga con pequeñas tareas, como lavar los platos o sostener a los bebés para que María al menos pudiera darse una ducha. «Necesitas descansar, María. De lo contrario, acabarás colapsando». María suspiró, pero esbozó una sonrisa cansada. «No tengo opción, Carmen. No hay nadie más que lo haga por mí. Y ellos dependen de mí. No puedo fallar». Aunque sus palabras eran firmes, Carmen podía ver las grietas en la armadura de su amiga. María estaba resistiendo lo mejor que podía, pero era evidente que el peso de la maternidad en solitario se volvía insostenible. Aún así, no dejaba ver sus momentos más frágiles. A veces, en el silencio de la madrugada, cuando los bebés finalmente se dormían, se permitía derrumbarse por unos minutos. Lágrimas silenciosas caían por su rostro mientras miraba el techo, preguntándose si algún día lograría equilibrarlo todo. El trabajo en el taller,
el cuidado de sus hijos, su propia cordura, todo parecía una montaña imposible de escalar. Una tarde, mientras intentaba dormir a los bebés al mismo tiempo, una tarea que se volvía cada vez más difícil con el paso de los días, María escuchó un llanto más fuerte. Era Javier, el más inquieto de los dos. Intentaba acunar al pequeño Mateo, que ya estaba casi dormido, pero el sonido del hermano despertaba al otro. Exhausta, María se pasó las manos por el cabello y respiró hondo. «Por favor, chicos, solo denme una horita de paz», murmuró, sintiendo que estaba al borde de sus fuerzas. Carmen entró al apartamento poco después, percibiendo el caos. «María, necesitas un descanso. Déjame coger a Javier mientras tú cuidas de Mateo». Carmen cogió a Javier en brazos y empezó a balancearlo suavemente, mientras María, con lágrimas en los ojos, intentaba calmar al más pequeño. «Gracias», susurró, su voz quebrada por el cansancio. «No tienes que agradecerme, María. Estás haciendo lo imposible por tu cuenta, y yo estoy aquí para ayudarte en lo que pueda». Esos momentos de apoyo, aunque breves, eran lo que mantenían a María en pie. Saber que Carmen estaba cerca, que tenía a alguien en quien podía confiar, hacía toda la diferencia. Pero, aún así, había un sentimiento constante de que estaba fallando, de que no estaba siendo lo suficientemente buena. Las expectativas que María se imponía a sí misma eran absurdamente altas, y cada vez que los bebés lloraban sin motivo aparente, o cada vez que no lograba calmarlos lo suficientemente rápido, sentía que estaba fracasando como madre. «No sé qué más hacer», confesó a Carmen una noche, mientras las dos estaban sentadas en la sala, exhaustas, después de finalmente haber logrado dormir a los gemelos. «A veces siento que no voy a poder. Que todo se va a desmoronar en cualquier momento». Carmen la miró, con los ojos llenos de comprensión y compasión. «Ya lo estás logrando, María. Estás haciendo más de lo que cualquiera podría esperar. Es normal sentirse así. Estás sola en esto, pero no tienes que cargar con todo ese peso sin ayuda». Pero por más reconfortantes que fueran las palabras de Carmen, María sabía que el camino por delante seguía siendo difícil. No era solo el cansancio físico o las demandas interminables de los bebés, sino la propia ausencia de Javier. Aunque había decidido que seguiría adelante sin él, el vacío dejado por su partida todavía pesaba. Había momentos en los que María se preguntaba si, en caso de que él estuviera a su lado, las cosas serían diferentes. Menos solitarias, menos agotadoras. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos, recordando que no podía depender de alguien que eligió abandonarla en el momento más vulnerable de su vida. Aún así, la ausencia de Javier no significaba que los desafíos desaparecerían. La maternidad en solitario era una realidad abrumadora, y María necesitaría toda la fuerza interna que tuviera para continuar adelante. Incluso con la ayuda de Carmen, quien se mostraba como una amiga incansable, las noches sin dormir, los interminables pañales, los llantos incesantes y las demandas constantes de los gemelos ponían a prueba a María cada día. Y el hecho de que pronto tendría que regresar al trabajo en el taller solo aumentaba su ansiedad. María sabía que el tiempo se acababa. Pronto tendría que volver al taller para seguir manteniendo a su familia, y eso significaba dejar a los bebés al cuidado de alguien. «No sé si estoy lista para dejarlos», dijo a Carmen una mañana, mientras tomaban un rápido café entre las tomas y las siestas de los pequeños. «Pero no tengo opción. Necesito volver al trabajo. ¿Quién va a cuidar de ellos mientras tanto?» Carmen, siempre práctica y directa, respondió: «Encontraremos a alguien de confianza. Y necesitas recordar que no estás fallando por necesitar ayuda. Eso no te hace una peor madre, María. De hecho, te hace una madre fuerte». Esas palabras resonaron en la mente de María. Incluso frente a toda la extenuación, a todas las dudas, sabía que Carmen tenía razón. Pedir ayuda no era un signo de debilidad. Era, en realidad, una señal de que estaba dispuesta a hacer lo necesario para dar lo mejor a sus hijos. Y, poco a poco, María comenzó a aceptar que, por más que quisiera ser fuerte todo el tiempo, era humano admitir que no podía hacerlo todo sola. Los días siguieron pasando, y aunque el cansancio nunca se fue por completo, María encontró pequeñas victorias en su caótica rutina.
con cada sonrisa que recibía de sus hijos, con cada noche en la que lograba dormir una hora más, sentía que, de alguna manera, estaba ganando esa batalla. Y aunque los desafíos inescapables de la maternidad en solitario persistían, sabía que, en el fondo, era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Era un día común en la vida de María, envuelta en la rutina caótica de cuidar de los gemelos y equilibrar sus obligaciones en el taller. El sol brillaba intensamente en el cielo, y el calor hacía que el aire pareciera más denso. María estaba saliendo del taller después de un largo día de trabajo, con el cabello desordenado y la camisa sudada. Acababa de terminar la reparación de un coche, aunque estaba agotada, sentía cierta satisfacción al saber que estaba logrando mantener a sus hijos, a pesar de las dificultades. Al entrar en el coche, se dio cuenta de que aún tenía que hacer una entrega en un barrio cercano. Será rápido, pensó para sí misma, mientras se ajustaba el cinturón. Pero, al conducir, sintió una ligera tensión en el aire. Algo no parecía bien. En el camino, las calles estaban más vacías de lo habitual, y la sensación de que algo estaba por suceder la envolvió. Al pasar por un tramo menos transitado, algo llamó su atención. Un coche estaba parado, con el capó levantado, y, al acercarse, María vio a un hombre tendido al lado, visiblemente herido. Su corazón se aceleró, y surgió un impulso de ayudar. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?», murmuró, mientras salía del coche y corría hacia el hombre. Él estaba pálido y tenía un corte profundo en la cabeza. Sin pensar dos veces, María se agachó a su lado. «Hola, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó, pero no obtuvo respuesta. El hombre estaba inconsciente, y podía sentir el desespero creciendo dentro de ella. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que no había nadie cerca. La soledad de la carretera le hizo sentir una ola de pánico. «Necesito llevarlo al hospital», decidió, mientras intentaba arrastrar al hombre más cerca de su coche. Con mucho esfuerzo, María logró meter al hombre dentro del vehículo. Con el corazón disparado, encendió el coche y aceleró en dirección al hospital más cercano. A cada curva, el miedo la dominaba. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había quedado tan herido? Su mente estaba llena de preguntas y la tensión la envolvía. Al llegar al hospital, María saltó del coche, llamando por ayuda. Tan pronto como llegaron los médicos, María explicó rápidamente lo que sabía, que lo encontró a la orilla de la carretera, pero el hombre no respondía. Mientras lo llevaban, se alejó, el corazón aún acelerado. ¿Qué había pasado? ¿Sería un accidente o algo más sombrío? Estas preguntas la perseguían, pero algo en la situación le hizo sentir que la historia aún no había terminado. Después de algunas horas, un médico finalmente se acercó. «Está estable, pero sufrió una contusión. Necesitaremos monitorizarlo», explicó. María sintió un alivio momentáneo, pero la inquietud continuaba. «¿Puedo verlo?», preguntó, y el médico asintió, llevándola hasta la sala. Al entrar, encontró al hombre tendido, con vendajes en la cabeza. Ahora que estaba más cerca, se dio cuenta de que era bastante atractivo, con rasgos marcados y una expresión serena, a pesar de la situación. Era como si, incluso inconsciente, tuviera una presencia magnética. María no sabía por qué, pero sintió un impulso de quedarse allí. Se sentó en una silla al lado de la cama, y por un momento, se permitió relajarse. Cuando finalmente despertó, sus ojos se abrieron lentamente, y la expresión de confusión se transformó en reconocimiento. ¿Quién eres?, preguntó, su voz ronca y débil. María sintió un frío en el estómago. «Soy María. Te encontré caído a la orilla de la carretera y te traje aquí, ¿qué pasó?». Él dudó por un momento, como si estuviera intentando juntar los pedazos de su memoria. «Tuve un accidente. Fui atacado, pero no sé exactamente qué pasó». La sinceridad de sus palabras y la vulnerabilidad en su voz la tocaron profundamente. «¿Estabas viajando solo?», preguntó María, intrigada. «Sí, iba a cerrar un trato importante», respondió, con un suspiro cansado. Desafortunadamente, la situación no salió como esperaba. María quería más detalles,
pero sabía que era demasiado pronto. Ahora estás a salvo, dijo, intentando transmitir un poco de consuelo. Los médicos están cuidando de ti. Alejandro, como ella pronto descubriría que se llamaba, asintió lentamente. Gracias. No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido. La gratitud en sus ojos era palpable, y, a pesar de toda la situación caótica, había algo en aquel encuentro que hizo que el corazón de María latiera un poco más rápido. Una mezcla de empatía y curiosidad la envolvía, como si hubiera un hilo invisible conectando a los dos. Las visitas a Alejandro se volvieron frecuentes. Cada día, se sentía más atraída por él, no solo por su apariencia, sino por su historia. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de escuchar más sobre lo que había sucedido, Alejandro reveló que había sido víctima de un robo violento. Había estado en una negociación importante, pero el encuentro se convirtió en una pesadilla. Los criminales lo atacaron, y no tuvo más remedio que huir, pero, en su lugar, terminó desmayado a la orilla de la carretera. La tristeza en su voz al contar la historia hizo que el corazón de María se apretara. «Realmente te arriesgaste, ¿verdad?», comentó María, admirando su valentía. «Solo por un negocio». Alejandro sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A veces, arriesgarse es la única manera de conseguir algo que quieres. María reflexionó sobre sus palabras. Ella también estaba arriesgando todo al criar a los gemelos sola. En una fracción de segundo, ambos compartieron una comprensión profunda y silenciosa. La lucha de cada uno, aunque diferente, estaba entrelazada por un hilo común, la necesidad de superarse, de encontrar un camino en medio del caos. «Soñaste con ser padre, ¿verdad?», preguntó María de repente, y Alejandro se sorprendió con la pregunta. «Sí, pero parece que la vida tiene otros planes para mí», respondió, la tristeza transpareciendo. María sintió una ola de empatía. Era como si, de alguna manera, estuvieran entendiendo en un nivel más profundo. Ambos habían enfrentado desafíos que cambiaron sus vidas de maneras inesperadas. A medida que la amistad entre los dos crecía, María no podía ignorar la conexión especial que se estaba formando. Había algo reconfortante en estar con Alejandro, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La idea de que, tal vez, ambos pudieran ayudarse de alguna manera la volvió aún más curiosa. Las interacciones diarias, con conversaciones que fluían naturalmente, crearon un lazo que parecía fortalecerse con cada día que pasaba. De hecho, su presencia comenzó a llenar un espacio que María había pensado que estaría vacío para siempre. Era una amistad, pero había un subtexto, una chispa que dejaba a ambos un poco inquietos. El deseo de conectarse, de confiar, de apoyarse en momentos difíciles se volvía más evidente. Alejandro se estaba convirtiendo en una parte importante de su vida, una parte que no había esperado. El clima estaba cambiando, y con él, la dinámica entre María y Alejandro se volvía cada vez más intensa. Las visitas al hospital se estaban convirtiendo en un ritual, cada encuentro, una nueva oportunidad de compartir historias y descubrir un poco más sobre sí mismos. Alejandro se recuperaba, y su presencia, aunque marcada por heridas, era un alivio para María. Comenzó a darse cuenta de que la sensación de conexión que tenía con él iba más allá de la empatía por su situación. Cierta tarde, mientras los rayos del sol entraban por la ventana de la habitación del hospital, Alejandro hizo una pregunta que tomó a María por sorpresa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes? La pregunta flotó en el aire, y María dudó, sintiéndose vulnerable. La verdad es que a menudo se preguntaba sobre eso, especialmente desde que Javier la dejó. A veces, sí. Es difícil no pensar en lo que podría haber sido, respondió, mirando hacia abajo, como si estuviera tratando de encontrar las respuestas dentro de sí misma. Alejandro la observó atentamente. Siempre soñé con tener una familia. Cuando pensé que finalmente lo conseguiría, todo se desmoronó. La tristeza en su voz hizo que María sintiera un apretón en el corazón. ¿Qué pasó?, preguntó, lista para escuchar más sobre aquel misterio que envolvía no solo la historia de Alejandro, sino también su propia búsqueda de un futuro. Estaba en una negociación importante para un proyecto que podría cambiar mi vida.
Fui abordado por unos tipos que no estaban exactamente interesados en negocios. Hizo una pausa, la expresión sombría en su rostro. De hecho, me estaban siguiendo. Esa noche, todo sucedió tan rápido. No tuve tiempo de reaccionar. Perdí el control del coche mientras intentaba escapar. La tensión en sus palabras hacía que María sintiera un escalofrío. No imaginaba que el pasado de Alejandro fuera tan turbulento. ¿Y estabas yendo solo? María preguntó, tratando de entender mejor la situación. Sí. Siempre he tenido que lidiar con esto solo. Nunca ha sido fácil. A veces, parece que el universo está esperando para derribarte. Su vulnerabilidad era palpable, y, por un momento, María se sintió tan cerca de él que casi podía tocar su dolor. No deberías tener que pasar por esto solo, dijo María, un impulso de cariño llevándola a acercarse. Nadie merece pasar por estas situaciones. Alejandro miró a los ojos de ella, y, por un instante, las palabras que estaban en la punta de su lengua fueron engullidas por la emoción del momento. Gracias, María. Tu amistad significa más de lo que imaginas. Conforme pasaban los días, las visitas de María se convirtieron en una constante en su recuperación. Alejandro compartía más detalles de su vida, y a cada historia contada, ella se sentía más atraída por él. Hablaba sobre sus sueños de ser padre y sobre la relación complicada que tenía con su propia familia, revelando que siempre sintió la presión de ser exitoso, pero que nunca logró encontrar el equilibrio entre lo que esperaban de él y lo que realmente deseaba. Solo quería un momento de paz, ¿sabes? Algo que no involucrara negocios o expectativas. Solo un lugar seguro para construir algo que amara, confidenció Alejandro. María se dio cuenta de que esa búsqueda era muy similar a la suya. La necesidad de encontrar un hogar, de tener seguridad y, sobre todo, amor. Era como si sus almas estuvieran entrelazadas, aunque aún hubiera tantos desafíos por delante. A veces, la vida nos coloca en situaciones que no podemos controlar. Pero eso no significa que no podamos encontrar nuestro camino de nuevo, respondió María, animando a Alejandro a seguir luchando. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión. Estaban construyendo una base sólida, y la vulnerabilidad de cada uno permitía que los muros se disolvieran, creando un espacio seguro para que se apoyaran mutuamente. Mientras tanto, el hospital se convirtió en un segundo hogar para María. Cada visita a Alejandro la hacía olvidar, aunque solo por un instante, las dificultades de la maternidad en solitario. Él era un respiro de aire fresco, una nueva perspectiva sobre lo que significaba conectarse con alguien en un nivel más profundo. Pero, al mismo tiempo, una voz dentro de ella cuestionaba qué podría pasar cuando finalmente se recuperara. ¿Qué sería de su amistad? María comenzó a preguntarse si Alejandro se convertiría en parte de su vida después del alta. Había una química entre ellos que parecía inevitable, pero también había un temor. ¿Sería esta conexión un alivio momentáneo o algo que podría crecer y transformarse en algo más duradero? Las inseguridades comenzaron a surgir, y se encontró dudando en dejar que sus sentimientos se apoderaran de ella. Después de todo, la última vez que se entregó a alguien, terminó en abandono. María, tienes niños pequeños, ¿verdad?, preguntó Alejandro con curiosidad. Sí, gemelos, respondió ella con una sonrisa, pero pronto la sonrisa se desvaneció. Es un desafío. Él asintió. Creo que eres una madre increíble. Las palabras de él tocaron un punto sensible, y María se sintió agradecida, pero también consciente de que, aunque se estaba acercando a Alejandro, su vida ya era lo suficientemente complicada. Solo espero poder darles lo que nunca tuve, confesó María. Un hogar seguro, amor y estabilidad. Alejandro la miró con intensidad. Lo conseguirás. Y, si necesitas ayuda, estaré aquí. Esa oferta resonó con esperanza, pero también planteó una pregunta: ¿estaba Alejandro realmente dispuesto a involucrarse en su vida, con todas sus complicaciones? Era un riesgo que ella no sabía si estaba lista para correr. A medida que su amistad crecía, Alejandro se convertía en un pilar de fuerza en su vida, y no pudo evitar pensar en las posibilidades.
Pero el miedo a lo que podría pasar si él se iba, como Javier, la dejaba inquieta. ¿Qué estaba a punto de desarrollarse entre ellos? ¿Podría esta nueva dinámica soportar la presión de un pasado turbulento? Y así, la historia de Alejandro comenzó a entrelazarse con la de María de maneras que ella nunca podría haber imaginado. Las piezas del rompecabezas de sus vidas estaban moviéndose, y la expectativa de lo que estaba por venir flotaba en el aire, creando un misterio que aún necesitaba ser desentrañado. Durante una visita, Alejandro, ya un poco más recuperado, miró a María con una sonrisa. ¿Trajiste algo rico hoy? María rió, abriendo la mochila. Claro. Preparé un bocadillo que te hará más fuerte, tienes que estar saludable para ayudarme con los gemelos. Sus bromas aportaron ligereza, pero también una nueva dimensión a la relación. Parece que me convertiré en su padre solo por la fuerza del bocadillo que haces, dijo Alejandro, y las palabras resonaron de una manera inesperada. ¿Quién sabe? Te saldrías mejor que Javier, respondió María, tratando de protegerse, pero al mismo tiempo provocando una reflexión que ambos sentían. La mención de Javier no dejó de causar un malestar momentáneo, pero Alejandro rápidamente cambió de tema. Estaba pensando, cuando salga de aquí, ¿qué harás? ¿Tienes alguna idea?, preguntó, con curiosidad. María dudó, su mirada perdiéndose por un instante. Bueno, necesito concentrarme en los niños y en el trabajo. No tengo espacio para nada más, ni siquiera para amigos, creo, respondió, pero algo en su voz traicionó la esperanza de que esta nueva amistad pudiera profundizarse. Alejandro se dio cuenta. A veces, eso es exactamente lo que necesitamos, un amigo con quien compartir las cosas. La sinceridad de él la conmovió. Sí, es verdad. A veces me siento tan sola en este camino, dijo María, y al pronunciar esas palabras, un peso se levantó de sus hombros. No tiene que ser así. Puedo ser ese amigo, si tú quieres, propuso Alejandro, mirándola a los ojos. María sonrió, y ese simple gesto la hizo sentir que era posible abrirse de nuevo. Veremos cómo se desarrollan las cosas, ahora, vamos a comer. Rió, pero la idea de tener a alguien a su lado, alguien que entendiera lo que estaba pasando, parecía cada vez más tentadora. Con el tiempo, Alejandro comenzó a ayudar a María con pequeños desafíos del día a día. Cuando ella hablaba sobre las dificultades de cuidar a los gemelos sola, él ofrecía consejos, siempre con un toque de humor. Tus hijos se pondrán tan saludables que hasta yo querré inscribirme como voluntario para la próxima etapa de sus vidas, bromeaba, y eso hacía reír a María, incluso en medio de las dificultades. Cierta vez, mientras conversaban sobre los planes para cuando él saliera del hospital, Alejandro dijo, «Sabes, siempre soñé con ser padre. No sé si sería la persona ideal, pero me encantaría tener esa oportunidad». María sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad te importaría, con dos pequeños monstruos que gritan y hacen desorden todo el tiempo?, preguntó, tratando de dejar claro que ser madre era un trabajo duro. Por supuesto. Ellos necesitan a alguien que se preocupe. Y me encantaría ser esa persona, respondió, con un brillo en los ojos. La declaración lo hizo parecer aún más cercano a ella, y María no pudo evitar sonreír. En el fondo, la idea de tener a Alejandro en su vida y en la de sus hijos comenzó a parecer más plausible. Su amistad comenzó a florecer, y cada día que pasaba traía nuevas experiencias. Alejandro se convertía en una presencia constante y reconfortante, y María se dio cuenta de que su vida estaba cambiando de maneras que nunca esperó. Las conversaciones se hicieron más profundas y los momentos de risa, más frecuentes. Pero la sombra de Javier aún pesaba, y María no podía ignorar la batalla interna que vivía. ¿Sería correcto dejar que Alejandro se acercara tanto? Parecía ser todo lo que necesitaba, pero el miedo a abrir su corazón de nuevo era fuerte. Cierta noche, mientras se despedía de Alejandro después de una visita, se detuvo en la puerta de la habitación y dijo, «Sabes que siempre estaré aquí, ¿verdad?» «Y yo estaré aquí también, para lo que necesites», respondió él, y la simplicidad de la frase le dio un escalofrío en el estómago. Esa noche, María se acostó en la cama con un torbellino de pensamientos. Lo que sentía por Alejandro era algo real, y eso la asustaba.
El sol apenas había salido cuando María recibió la llamada que cambiaría todo. Era una voz familiar, pero extraña al mismo tiempo. María, soy yo, Javier. Necesitamos hablar. Su corazón se aceleró. Hacía meses que él no daba noticias, y la idea de un reencuentro la ponía ansiosa. ¿Por qué me llamas ahora, Javier? Intentó mantener la calma, pero no pudo ocultar el temblor en su voz. Sé que desaparecí, pero estaba pensando en todo lo que hice. Necesito ver a nuestros hijos. Quiero pedir disculpas, y tal vez intentar de nuevo, dijo, con sinceridad resonando en sus palabras. María sintió una ola de emociones invadirla. Había una mezcla de rabia y tristeza, pero también una curiosidad inquietante sobre lo que él tenía que decir. No sé si eso es una buena idea, Javier. Son pequeños y se están acostumbrando a la nueva rutina, respondió María, dudosa. La verdad es que ya había encontrado un nuevo camino con Alejandro, y la posibilidad de que Javier interfiriera en sus vidas la ponía nerviosa. Solo quiero una oportunidad para explicar, por favor. Después de un momento de silencio, María respiró hondo. Está bien. Podemos encontrarnos, pero solo por un café. No quiero que esto se convierta en un gran drama. Al colgar, sintió un peso en el pecho. ¿Era esta una buena decisión? El día del encuentro, estaba nerviosa, reviviendo todos los recuerdos que preferiría olvidar. En el café, la atmósfera era tensa, y cuando Javier llegó, la tensión aumentó. Parecía diferente, más maduro, pero las marcas de arrepentimiento eran claras en su mirada. Hola, María, ¿estás bien? La pregunta sonó sincera, pero María sabía que las cosas no funcionaban así. Vamos directo al grano, Javier, ¿qué quieres? No quería perder tiempo con palabras vacías. Javier dudó, buscando las palabras correctas. Me equivoqué. Debería haber estado allí. La verdad es que los extraño y me doy cuenta de que dejé la vida de todos nosotros de lado. María observaba sus expresiones, tratando de descifrar la sinceridad. ¿Y tú crees que puedes simplemente volver y ser el padre que no has sido hasta ahora? ¿Así es como funcionan las cosas? La indignación crecía, pero trataba de mantener la calma. Sé que no es simple. Pero quiero intentarlo. Quiero conocer a mis hijos y quiero que tú estés de vuelta, si me dejas, dijo Javier, con la voz entrecortada. La súplica lo hacía parecer vulnerable, y eso la confundía aún más. No puedes esperar que simplemente acepte esto. Te desapareciste y dejaste todo en mis manos, respondió María, la rabia creciendo. Lo sé, lo sé. Y estoy agradecido por todo lo que hiciste. Solo pido una oportunidad, insistió Javier. María sintió su corazón debatirse entre el antiguo dolor y la nueva esperanza. ¿Cómo podría confiar nuevamente en alguien que la dejó tan sola? En medio del intenso diálogo, María pensó en Alejandro, en cómo se había convertido en una parte fundamental de su vida. Mira, no sé qué depara el futuro, pero estoy bien ahora. Tengo a mis hijos y a alguien que está a mi lado, dijo, con su voz más firme. Javier guardó silencio, y la expresión de su rostro cambió, como si la verdad de lo que ella dijo lo golpeara. ¿Quién es ese alguien?, preguntó, la inseguridad evidente. Alguien que se preocupa. Alguien que está aquí. Necesitas entender que lo que hiciste no desapareció. Mis hijos necesitan estabilidad, y no puedo arriesgarlo todo otra vez, respondió María, la determinación creciendo. La conversación se prolongó, pero la respuesta de María estaba clara. No estaba dispuesta a abrir la puerta al pasado. Tras un intercambio de palabras sobre los hijos, Javier se levantó, pareciendo derrotado. Solo quería que supieras que estoy arrepentido y que siempre estaré aquí. Los amo, incluso si no lo he demostrado. María lo observó salir, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que no podía dejar que Javier entrara nuevamente en sus vidas sin una reflexión cuidadosa. Al volver a casa, encontró a Alejandro jugando con los gemelos, su sonrisa iluminando el ambiente. ¿Cómo fue?, preguntó,
al darse cuenta de que algo la incomodaba. Difícil. Javier ha vuelto, y ahora todo es confuso otra vez, respondió María, la tensión aún presente. Alejandro la miró con comprensión. Necesitas hacer lo que es correcto para ti y para los pequeños. Nadie puede decidir eso por ti. Las palabras de él resonaron en su mente. Estaba lista para alejarse del pasado y enfocarse en lo que realmente importaba. La conexión que se estaba formando entre ellos no podía ser ignorada. Alejandro, comenzó a decir, pero él la interrumpió. Solo dime lo que necesitas. Necesito de ti. De nosotros, declaró finalmente María, sintiendo un peso salir de sus hombros. Alejandro sonrió, y la luz que él traía parecía iluminar todos los rincones oscuros de su vida. Estoy aquí para eso. Siempre estaré. Con un nuevo sentimiento de esperanza y determinación, María decidió que estaba lista para construir un futuro. El amor la rodeaba, y a pesar de las dificultades, finalmente encontró su fuerza. Con Alejandro a su lado, estaba dispuesta a enfrentar todo lo que viniera, decidida a crear un hogar lleno de amor para sus hijos. Al final, María descubrió que la vida puede estar llena de giros inesperados y que, incluso en medio de los desafíos, es posible encontrar amor y esperanza. Con la ayuda de amigos y nuevas conexiones, estaba lista para construir un futuro mejor para sus hijos. ¿Y quién diría que, al enfrentar sus miedos, encontraría la fuerza que nunca supo que tenía? Si te gustó esta historia y quieres ver más narrativas emocionantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Ven a acompañar las próximas aventuras y descubre que siempre hay un nuevo comienzo.